saludo a todos mis amigos de Fuerza La Soriana. Un saludo especial a Luz, a Megacidero, a Julia Martínez, a Alex Saile, a Jorge Nicholson, a Max Baeza, a Alfonso Gutiérrez, a Rafael Candelaria, al señor Emanuel Aguilar, a Jocelyn Guzmán y a todos los amigos que comentan en el foro de Fuerza La Soriana. Estoy muy contento de contar con el aporte de todos ustedes, con sus comentarios tan pertinentes, tan apropiados, sobre todo la excelente ayuda que me proporciona el señor Alex Saile con sus bien elocuentes y detallados comentarios que él pone con mucho esfuerzo, estoy seguro, en el foro. Hoy día quería tratar un asunto también un poco breve, que tiene que ver con el texto de Mateo 24:47. El texto de Mateo 24:47 está referido al otorgamiento de los bienes del amo Jesucristo al esclavo. Es decir, tiene que ver con la segunda nominación del esclavo, que era de entregarle todos los bienes a este esclavo apenas nominado en 1919. En otras palabras, que el texto de Mateo 24:45 está referido a la primera nominación, reconociendo a su esclavo como su instrumento en 1919, y que la segunda nominación del esclavo consistía en entregarle todos los bienes del amo Jesucristo, confiarle todos sus bienes, la administración de todos los bienes del amo Jesucristo a este esclavo como un premio. Y esto significaba la entrega de los bienes al esclavo, que está indicado en Mateo 24:47, que vamos a tocar ahora, ese texto. Después de décadas de haber enseñado que Jesús premió al esclavo cuando le presionó y le encontró fiel, lo premió, lo nominó como su esclavo, hizo su primera nominación, y que inmediatamente, por haber sido fiel, le confió la administración de todos sus bienes en la tierra, que está indicado en Mateo 24:47, dos textos bíblicos después de Mateo 24:45, que se refiere a la primera nominación. Y que Jesús, al encontrarlo fiel, lo premió, pues, premió al esclavo bueno, porque mostró ser fiel, y le encomendó sus bienes en la tierra a este esclavo apenas nominado en 1919. Y me gusta curioso pues ver que después de haber enseñado esto por décadas como la verdad, queridos amigos, en el Teatro Stanley, el 6 de octubre de 2012 en el Teatro Stanley, se reúne el esclavo fiel y discreto, el cuerpo gobernante, para comunicar pues los nuevos cambios de entendimiento con respecto a quién es el esclavo fiel y discreto. Y ahora nos viene con la sorpresa que la segunda nominación, que está indicado en Mateo 24:47, ya no se hizo pues en 1919, apenas nominó a su esclavo, y que esto se hará más adelante, durante la gran tribulación o después de la gran tribulación, que todavía no ha comenzado, que está en el futuro, y que recién Jesús le va a entregar los bienes al esclavo, y que ya no fue pues en 1919 como se nos había enseñado por décadas. Este cambio fue realmente dramático, ha hecho que muchos testigos de Jehová se salgan de la Watchtower, porque realmente el significado de haber entregado todos los bienes en la tierra a su esclavo nominado tenía una connotación muy importante. Una de ellas era hacer crecer la organización de Jehová en la tierra, Walkill, Betel, todo lo que tienen en la tierra como organización. Esos eran los bienes de Jesucristo, y que supuestamente estaban encargados, este esclavo nominado, de hacerlo crecer, administrarlo bien, meter sus recursos económicos, hacer salones de reino por todo el mundo, salas de asamblea, establos, granjas, imprentas, en fin, centros de estudio en Patterson ahí para que estudien los betelitas, en fin, todas estas cosas que ellos tienen ahora en el mundo, todas sus riquezas materiales, supone que eso eran los bienes de Jesucristo, y que eso que tienen ahora ha sido justamente el encargo de Jesucristo, y que efectivamente eso representa la propiedad de Jesucristo, los bienes del Señor Jesucristo, lo que tienen Betel y todos sus bienes materiales tangibles en la tierra. Tanto bienes en dinero, que también es un bien, dinero, cuentas bancarias, qué sé yo, y también los bienes físicos, como son sus edificios en Brooklyn, en Columbia Heights, y todos los edificios que compraron ahí en los años pasados, todas sus inversiones en
en haciendas grandes compradas en Japón, Alemania, extensiones grandes de terreno, para hacer sus granjas, sus establos, en fin, todas las cosas materiales. Eso eran los bienes de Jesucristo. Y a la vez, bienes de Jesucristo era también hacer discípulos de las personas de todas las naciones, hacer la obra de predicación. Esa era también parte de la labor del esclavo apenas nominado, y que esto significaba los bienes del amo Jesucristo, el hacer la obra de predicar a las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a la vez también eran bienes de Jesucristo toda esa grande muchedumbre que tenían como encargo de alimentarlos. La grande muchedumbre era parte de los bienes de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes qué nos dijo la sociedad Watchtower en la siguiente atalaya en inglés de 1952, que voy a traducir para ustedes, con respecto a esta nominación de Mateo 24:47, de esta segunda nominación sobre los bienes del amo Jesucristo al esclavo, para ver cómo explicar a la Watchtower este cumplimiento de este texto de Mateo 24:47 en esa oportunidad en los años 1952. Escuchemos esto, por favor. Aquí tenemos la atalaya del 1 de febrero de 1952, página 78, párrafo 8. Y sería como sigue. Voy a traducir para todos ustedes, queridos amigos de la Iglesia, en español. Interesante considerar lo que la Watchtower nos decía respecto al texto de Mateo 24:47, que dice: de verdad os digo que lo nombrará sobre todos sus bienes. Y sería así. 8. ¿Cuál es la decisión del maestro sobre el esclavo discreto? De cierto os digo que él le nombrará sobre todos sus bienes. Sabemos que esto se halla en Mateo 24:47. Antes de esta promoción, el esclavo ha estado solo sobre los domésticos del Señor o el cuerpo de ayudantes para darles su alimento espiritual a su debido tiempo. Ahora, debido a la fidelidad en este servicio, al esclavo se le da mucho más por hacer. Del mismo modo que se muestran a los esclavos individuales en la ilustración de los talentos, que serían recompensados con más privilegios si fueron fieles, y la eliminación de todos sus privilegios si fueron infieles. Por lo que en este ejemplo se trata de las clases de esclavo fiel y discreto, que es encargado sobre todas las pertenencias del amo, mientras que la clase del esclavo malo es repudiada por completo, donde una vez el esclavo fiel y discreto fue responsable solamente de alimentar a los miembros del cuerpo de Cristo, ahora tiene que tomar en la comisión. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para propósito de un testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Mateo 24:14, traducción del Nuevo Mundo. Como hemos podido apreciar, queridos amigos, la Watchtower decía pues que esta recompensa, esta segunda nominación al esclavo de los bienes del amo Jesucristo fue un adicional, fue un ascenso, una recompensa a este esclavo que se había demostrado como esclavo fiel, porque había hecho lo que su amo le había encomendado hacer. Y como había mostrado ser fiel y discreto, le dio la administración de todos sus bienes en la tierra, porque le tuvo confianza, porque tenía que premiarlo, puesto que al encontrarlo fiel, no tenía que esperar hasta después de la gran tribulación para premiarlo, sino que inmediatamente, como mostró ser un esclavo fiel, le dio todos sus bienes en la tierra a este esclavo. Hizo una comparación con la parábola de los talentos, donde también se ven a esclavos que están haciendo una labor que Jesús les había encomendado hacer, porque tenía que hacer un viaje y que iba a retornar y decía tomar cuenta, y el esclavo bueno lo premió y el esclavo malo lo castigó. Hizo esa misma comparación con de la inspección que Jesús hizo cuando vino en 1918, hacer su inspección, tal como se enseñaba antes, y al encontrar a este esclavo fiel, inmediatamente lo premió
tal como está en la parábola de los talentos, que el esclavo bueno que Jesús halló le dio más privilegios, y al esclavo malo le quitó todo lo que tenía, lo castigó y le quitó todo, y que fue inmediato. Esa es la idea. La Western nos explicó en esta atalaya que eso fue inmediato, al igual que los talentos, que el esclavo bueno le dio todo, le dio más responsabilidades y como un ascenso, y en cambio el esclavo malo lo castigó y le quitó todo y prácticamente lo eliminó, ¿no? Entonces fue inmediato. Igual como ocurrió con esa parada de los talentos, que el premio fue inmediato apenas fue inspeccionado ese esclavo, igual ocurrió con la situación del esclavo fiel y discreto, que cuando Jesús llegó en 1918 de hacer su inspección, encontró un grupo de cristianos fieles, dice, e inmediatamente los nominó como esclavo, y como fueron fieles, hizo la segunda nominación de Mateo 24:47, asignándole la administración de todos sus bienes en la tierra. Fue inmediata la premiación. Y dice también que al esclavo malo que se manifestó, le fueron despojados de todos sus privilegios, que fue el esclavo malo que se manifestó en la época de 1918, que fue el esclavo malo, que fueron aquellos directores malos que se opusieron a Rutherford y fueron expulsados de la sociedad como un equivalente a de haberse quitado todos sus privilegios dentro de Betel al ser expulsados y haberles quitado su posición. Que el castigo fue inmediato, puesto que los expulsaron de la Watchtower. Entonces, la Watchtower nos enseñó pues que el esclavo bueno, que se manifestó como una clase buena del esclavo fiel y discreto, le fue premiado y recompensado por su fidelidad, por haber cumplido con su labor, y Cristo inmediatamente le confió la administración de todos sus bienes como un ascenso, como una mayor responsabilidad. Y al esclavo malo, que también lo halló en ese momento, lo desterró, le quitó sus privilegios, que fueron aquellos directores que se portaron mal en esos años, del año 1918, y fueron sacados de Betel y expulsados de la sociedad. Y esa fue la explicación que da la Watchtower. Entonces, ¿qué vas a poder concluir con todo esto? Que al momento que la Watchtower nos dice ahora que Jesús no les dio a este esclavo nominado de Mateo 24:45, que es la primera nominación, que se refiere a este texto, que es la primera nominación, al no haberles dado los bienes, sus bienes materiales, los bienes del amo Jesucristo en la tierra al esclavo como una recompensa, como un premio, como un ascenso, y ya haberlo dejado para el futuro, para después de la gran tribulación. Esto quiere decir que este esclavo nominado en 1919 no le fue confiado, no fue premiado, y es algo que no anda bien, puesto que la Watchtower nos explicaba que igual que ocurrió con la parábola de los talentos, en el cual Jesús, al expresionar a sus esclavos, premió inmediatamente a aquellos que habían cumplido su labor y más, y castigó a los que no habían hecho nada, que fue el premio y castigo fue inmediato, tal como está la parábola de los talentos. Igual dice que tiene la misma equivalencia cuando Jesús hace la inspección del esclavo fiel y discreto, y cuando encuentra el esclavo fiel en 1919, inmediatamente lo premia y dándole más responsabilidades y un ascenso para administrar los bienes del amo Jesucristo en la tierra. Y al esclavo malo lo expulsa de la Watchtower, ¿no? Que fueron aquellos directores que se opusieron a Rutherford y que supuestamente tenían ambiciones personales, que fueron expulsados, y que esos fueron la manifestación del esclavo malo y que perdieron todos sus privilegios. Pero cuando la Watchtower hace este cambio dramático en el 2012, anunciándolo en el Teatro Stanley de Nueva Jersey, el 6 de octubre, y dice ya pues que Jesús no le dio a ese esclavo fiel y discreto nominado en 1919 los bienes del amo Jesucristo para que lo administrara, sino que eso será todavía para el futuro, después de la gran tribulación. La Watchtower se pone la soga al cuello, puesto que eso pues no es lo que está empatado, no es lo que es equivalente a la parábola de los talentos, como nos explicaba la Watchtower en esta atalaya. Era equivalente a la parábola de los talentos, en el cual Jesús, al hacer la inspección de sus esclavos, premia inmediatamente al esclavo bueno, dándole más responsabilidades, y castiga al malo. Entonces, no es compatible. Entonces, cuando la Watchtower transfiere la entrega de los bienes del amo Jesucristo para el futuro, eso no es compatible con la parábola de los talentos, puesto que en la parábola de los talentos no se ve que Jesús se demora o va a demorar 100 años para premiar a esos esclavos de la parábola de los talentos,
para premiarlo, tal como ocurre ahora que ya llevan 100 años, prácticamente dentro de 5 años más se van a cumplir 100 años desde que este esclavo fue nominado o nombrado como tal, y hasta ahora Jesús no le confía sus bienes en la tierra, hasta ahora. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que a la Watchtower haber cambiado eso y decir que ya no le entregó los bienes de Jesús al esclavo nominado como premio, sino que lo hará en el futuro, quiere decir entonces que esta parábola de los talentos no tiene ninguna equivalencia con la expresión del esclavo fiel y discreto, puesto que, como ya he dicho, en la parábola de los talentos Jesús premia inmediatamente al esclavo bueno y le dice, bien hecho esclavo bueno, entonces te doy tanto ahora, y el esclavo malo le dice, lo castiga inmediatamente. No hay una demora, y menos que pasen 100 años y todavía no los premie. Entonces, lo único que puede indicar eso es que si el esclavo malo no merecía ser premiado, como dice esta atalaya, entonces eso da la impresión que este esclavo nominado 2019 no merecía ser premiado y que realmente no fue un esclavo fiel, sino que tuvo la misma condición del esclavo malo, que no se le dio ningún premio, ninguna recompensa por haber hecho lo que se le había encomendado hacer. Ese es el grave problema. ¿Por qué Jesús tendría que demorar hasta después de la gran tribulación para darle sus bienes a este esclavo? ¿Con qué fin? ¿Qué fin tendría que Jesús, después que Él venga, cuando ya se ha culminado todo lo que tenía que culminarse de la labor de Mateo 24:14, que es predicar, la labor de predicación, porque eso significaba el haber encomendado sus bienes al esclavo, era que ellos tuvieran la función de predicar las buenas nuevas a las naciones, hasta que eso se culminara y viniera el fin, o sea, el texto de Mateo 24:14. Entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús en el futuro les comiende sus bienes al esclavo, que significa justamente anunciar la buena nueva de las naciones, si ya Jesús viene a hacer el juicio? Y es muy tarde, ¿no es cierto? No tiene sentido. No sé si me estoy explicando. La Watchtower decía que cuando Jesús encomendó sus bienes al esclavo en 1919 apenas nominado, eso significaba que le había encargado a este administrar todos los bienes de la Watchtower en la tierra y a la vez hacer discípulos de las personas de todas las naciones, bautizarlas y anunciar las buenas nuevas del reino de las naciones. Si eso significaba darle los bienes del amo al esclavo, y eso recién se va a dar cuando Jesús venga después de la gran tribulación, no tiene sentido, puesto que ya es muy tarde, pues que se ponga a anunciar las buenas nuevas de las naciones y hacer discípulos de las naciones cuando Jesús ya viene a hacer el juicio. Entonces eso no tiene sentido, ¿se da cuenta? Porque eso significaba darle los bienes del amo al esclavo para que sea discípulo de las naciones, bautizar a la gente y anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a todo el mundo. Y si eso significaba, y se va a dar después cuando Jesús vuelva, ya es muy tarde, pues, porque ya se supone que ya la obra de predicación ya ha terminado. La Biblia dice que Jesús viene cuando ya la obra de predicación se ha terminado, cuando se haya anunciado las buenas nuevas de las naciones en todo el mundo, y cuando eso culmine, el texto de Mateo 4:14, vendrá el fin, dice, ¿no? Y entonces vendrá el fin. Entonces eso significa que Jesús viene a hacer el juicio, a hacer el Magedón. Entonces, si eso va a ocurrir después de la gran tribulación, cuando Jesús viene, entonces no tiene ningún sentido, pues, ¿no es cierto? Que le va a entregar los bienes al esclavo en el futuro, cuando Jesús vuelva, cuando se supone que ya esa labor de ser discípulos, de predicar, ya debió culminarse, no para que se inicie. Son cosas, pues, que esto muestra que esta religión pues, está manejada por gente incompetente, intelectualmente incompetente, que hace cambios que hunden a la sociedad Watchtower, puesto que ellos nos decían claramente que las entregas de los bienes del amo Jesús al esclavo era para que empezaran a anunciar las buenas nuevas a las naciones, a anunciar el reino de Dios y a bautizar a la gente, a ser discípulos, bautizarlas, para que pudieran salvarse. Eso significaba darle los bienes del amo al esclavo, para que hicieran esa labor, a partir del 19 en adelante. Y ahora nos dice que eso va a ser en el futuro, cuando Jesús vuelva, muy tarde. Y ya no puede ser, pues, no es imposible, porque ya viene Jesús ya a tomar cuentas y a hacer el juicio, no para que este esclavo se le encargue recién para anunciar las buenas nuevas a las naciones y anunciar el buen reino de Dios, cuando Jesús está viniendo, pues, es absurdo. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es esta religión? Como digo, la Watchtower tiene sus propios enemigos en la cúpula. Es el propio gobernante que se autodestruye, haciendo cambios que contradicen sus enseñanzas anteriores, como esta tarea de 1952, que decía que de él entregar los bienes al amo inmediatamente era el paralelo de la parábola de los talentos, que tuvo que ser inmediato el premio, entregarle los bienes del amo del premio inmediatamente, al igual que cuando hizo la inspección para coger a su esclavo, denominarlo, inmediatamente también lo prohibió por haber sido esclavo fiel y discreto, y castigó al esclavo malo. Entonces vemos cómo la Watchtower solita se destruye, cuando hacen cambios que lo cambian así después de décadas de haber enseñado algo como la verdad. Lo cambian, lo descartan olímpicamente, después de haber enseñado por más de 80 años como la verdad
que sí le había entregado los bienes del amo Jesucristo al esclavo apenas nominado. Ahora dicen que no fue así, que va a ser el futuro. Y eso que pondrá en el futuro destruye todo el orden. El orden. Primero viene el anuncio de la buena nueva de la nación, de hacer discípulos, predicar, hacer conocer la buena nueva del reino. Y luego Jesús viene para tomar cuenta, no para que Jesús venga primero y después recién le entregue la encomienda al esclavo nominado después de la gran tribulación, para que haga la labor que debió hacer hace muchos años antes. Es absurdo, todo es absurdo. La Watchtower tiene gente incompetente intelectualmente, como capacidad intelectual, como teólogos son unas bestias, unos ignorantes, porque estos cambios que hace que se autodestruyan y hagan que sus doctrinas sean estúpidas, imbéciles, queden como unos tarados mentales, con enseñanzas ridículas, como diciendo pues que Jesús se va a encomendar al esclavo de anunciar las buenas nuevas de las naciones, ser discípulos de las buenas naciones, cuando Jesús viene a ser el juicio final. Porque eso significaba pedar los bienes del amo Jesucristo al esclavo y se lo va a entregar en el futuro cuando Jesús venga. ¿Te das cuenta que no tiene sentido? Es una religión falsa. Sus enseñanzas son puros mitos, puras imbecilidades, cuentos de hadas, infantiles, risibles. Es una religión ultra falsa, mentirosa, con doctrinas con fecha de caducidad. La verdad siempre es verdad, ayer, hoy, mañana y siempre, no se puede cambiar. Pero a Watchtower así se le ocurrió decir, pues ya que no le entregó los bienes del amo Jesucristo al esclavo. Por eso fue lo que se enseñó por más de 85 años como la verdad. Ahora dice que va a ser el futuro. No puede ser, pues, porque lo que significaba entregar los bienes del amo Jesucristo era hacer crecer la organización de Jehová en la tierra, hacer discípulos de las naciones, encargarse de los domésticos. Pero todo eso debió hacerse antes que Jesús vuelva, antes de la gran tribulación, no después. ¿Me explico? Justamente esa labor que significaba el darle los bienes del amo Jesucristo tenía que hacerse antes de la gran tribulación. Antes, que era hacer discípulos de las naciones, hacer conocer el mensaje del reino de Dios a todas las naciones, hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlas, significaba hacer crecer la obra mundial en toda la tierra, significaba alimentar a la grande muchedumbre. Pero eso tenía que hacerse antes de la gran tribulación, por el cual era necesario que Jesús le confiara a ese esclavo toda esa labor. Y si recién se lo va a confiar después de la gran tribulación, ya es muy tarde. Es muy tarde porque Jesús ya vino a hacer el juicio. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? ¿Cómo es posible que un cuerpo gobernante, un esclavo fiel y discreto de 8 personas sean tan imbéciles, tan bestias, tan ignorantes, tan carentes de sentido común, de decir que la entrega del bien del amado Jesucristo va a ser después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva? ¿Cómo puede tener esos sentidos si justamente ese encargo de los bienes del amado Jesucristo tiene que hacerse antes de la gran tribulación para que Jesús cuando venga pueda haber gente que se pueda salvar porque conocieron el mensaje del reino de Dios en la hora de predicación, porque fueron bautizadas, porque fueron hechas discípulos por estos encargados de hacer discípulos, que eso significaba encargar los bienes del amo Jesucristo, para que pudieran salvarse, para que pudieran bautizarse, para que pudieran conocer lo que era el mensaje del reino de Dios, para que pudieran ser alimentados como domésticos, en fin, para que se hiciera crecer toda esta obra mundial que ahora existe, antes de la gran tribulación. Eso significaba entregar los bienes del amo Jesucristo, y era necesario eso, que lo encargara esa responsabilidad para que la gente se salve, conociera el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios venidero en la tierra, para que conocieran, fueran bautizadas, hacerlos discípulos, para que se bautizaran, pudieran salvarse. Eso significaba encomendarle los bienes del amo Jesucristo al esclavo. Y si no se lo entregó y no tuvo esa encomienda, entonces, y recién se lo haga cuando Jesús viene a hacer el juicio, es muy tarde. Jesús no podía salvar a nadie, pues, porque no se ha encargado de hacer la obra de ser discípulos de todas las naciones, ni bautizarlas, porque ese era el encargo. ¿Se dan cuenta? La Watchtower lo que ha hecho con esto es decir, es como hacer un ejemplo así, ¿no? Que estuvo enseñando por 85 años, que es un ejemplo un poco ridículo, pero va a pelo, ¿no? Que una persona se ha puesto las medias primero, y después se puso los zapatos. Y después cambia la doctrina y dice, no, que la persona no fue así. Que la persona primero se puso los zapatos y después se puso las medias. Es un ejemplo igualito. Es decir, la sociedad de WhatsApp estuvo enseñando una cosa que tenía una cierta lógica, que primero se puso las medias una persona y después le puso los zapatos, ¿no es cierto? Primero vienen las medias y después los zapatos. Pero no puede decir que ya, no, ahora no fue así, que la persona primero se puso los zapatos y después viene a ponerse las medias. Así lo veo yo. Es igualito lo que ha hecho la WhatsApp cuando ha transferido la entrega de los bienes del amo Jesucristo, no en 1919, sino para el futuro. Lo que ha hecho es alterar el orden. Lo que ha hecho ahora es decir que la persona se puso primero los zapatos y después se puso las medias. Cuando había enseñado por años, por 85 años, que la persona se puso primero las medias y después los zapatos. Y ahora hacen el cambio y dicen, no, las medias se las va a poner después que se ha puesto los zapatos.
buen ejemplo, ¿no? Y esa es la resurrección de Jehová. Eso es lo que han puesto como doctrina ahora. Están diciendo que la persona se va a poner recién la media cuando ya se ha puesto los zapatos. Es decir, se va a poner las medias sobre el zapato. Es imposible, pues. No tiene sentido, ¿no? Esto lo he puesto para que ustedes mediten, amigos, que no sé, esta religión está patas arriba. Solamente es una religión para ganado, ¿no? Pues la Watchtower hace muy bien en decir que la Watchtower es un arca de Noé, moderna, ¿no? Es muy cierto, porque recordemos que dentro del arca fueron cobijados muchos animales que entraban ahí, llenos de animales adentro. Bueno, no me fin ofender a nadie, pero realmente da cólera, pues, que tengas gente que no razone, no reflexione las ridículas enseñanzas de esta organización, ¿no? Es tan ridícula. Y entonces tengo que calificarlo como gran ganado, pues. Si tú no, amigos testigos, no reflexiones en eso, que son ridiculeces lo que sea en la Watchtower cuando hace su cambio, que la deja verdaderamente como ganado y lo deja como bestias. Entonces la Watchtower tiene razón en decir que es el arca de la Edad moderna, que está lleno de animales adentro, porque no piensan. Desgraciadamente, así. Espero que tú no seas uno de ellos, y acá vemos muchos que han sido dicho, ay, se han salido porque no son brutos, pues, no quieren ser parte del ganado, pues, se han salido porque son gente inteligente. Acá tenemos a Luz, tenemos a Real Candelaria, tenemos a Max Baeza, tenemos a Alfonso Gutiérrez, todos aquellos a Javier Martínez, que se ha salido últimamente, y un montón de gente acá que son que se han salido gracias a que son gente inteligente, porque no quieren seguir como las olas del mar que van por acá, por allá, que son llevados de un lado para el otro. No, ellos son gente inteligente que no quieren ser tratados como las olas del mar, que el viento los lleva por un sitio para otro, y no, ellos dicen, no, esto se acabó, a mí no me siguen engañando más, y espero que usted mío se dé cuenta de esa ridiculez de estos cambios de doctrinales. La Watchtower no necesita apóstatas en nosotros, que los de Fuerza Evangélica son apóstatas, que son nuestros detractores, que son los enemigos de Dios, en fin. No, los únicos enemigos de la Watchtower son ellos mismos, la cúpula. Ahí las tienen, arriba. Ahí están los primeros apóstatas, los primeros herejes, los primeros maestros de falsos evangelios, de doctrinas titilantes con fecha de expiración, que hoy son la verdad, mañana son la mentira. Entonces esta religión recontra falsa, que se mueve a son y ton de los tiempos, se acomoda a la situación y se cambia una doctrina porque les conviene, la cambian y así es. Y tienes un ganado de gente ahí de 7 millones de personas que aceptan todo y no preguntan nada. Pues son como las olas del mar que son llevados con el viento por un lado para el otro y les da lo mismo. Pero este video lo quería subir para que ustedes mediten lo grave que ha sido el haber cambiado la segunda nominación de Mateo 24:47, pasarlo para el futuro, cuando se había dicho que fue inmediato la premiación. Es decir, Mateo 24:45 va junto con Mateo 24:47, la nominación y como su esclavo y el premio también, inmediatamente, de acuerdo a la parábola de los talentos, y no como se ha dicho en el texto de Stanley en 2012, que todavía ese premio será para el futuro. Eso destruye todo el esqueleto, todo el andamiaje doctrinal de la Watchtower con respecto a la inspección y selección del esclavo y su nominación y su labor, lo que significa la nominación de este esclavo, que era justamente anunciar la buena nueva a las naciones, proteger a la gente para que se salve antes que viniera Jesús, no para que le entregue esa responsabilidad cuando Jesús ya ha vuelto, cuando es muy tarde. Es el ejemplo de las medias, ¿no? Y es muy pertinente ese ejemplo de las medias, ¿no? Y esto, mediten ustedes en esto para que se den cuenta, pues, que es ridículo haber hecho este cambio de la segunda nominación de Mateo 24:47 de 1919, pasarlo para el futuro. Ese fue el peor error. Esto catapultó la Watchtower, nos ha hecho ver qué clase de personas manejan la Watchtower, esos 8 individuos que son unas bestias, ignorantes, torpes, que no se dan cuenta más allá de lo que significa ese cambio grave que han hecho. Este cambio grave que han hecho está basado en las enseñanzas falsas de la Watchtower, en el mito que Jesús sí vino en 1918, o ahora se dice en el crecimiento 14, para hacer una inspección, y luego dice que encontró a un esclavo fiel, discreto, que está dando el alimento correcto, y por ende lo nominó como su esclavo, y luego le premió con la bendición de todos sus bienes en la tierra. Este video ha sido hecho en base de esta enseñanza falsa, de este mito de la selección de esclavos en 1919. Si esto fuera cierto, o sea, estoy haciendo una reflexión de la enseñanza de la Watchtower, tal como enseña la Watchtower, que si fuera sido cierto que Jesús nominó a su esclavo en 1919 porque lo encontró fiel,
No puede ser posible entonces que el premio lo dé después de 100 años y que lo difiera para el futuro, para después de la gran tribulación, sino que el premio es inmediato, inmediato. Lo inspecciona, lo encuentra fiel y lo premia inmediatamente, tal como ellos dicen que es equivalente a la parábola de los 10 talentos, en la cual Jesús, al inspeccionar a sus esclavos, premió inmediatamente al esclavo fiel y castigó al esclavo malo, quitándole todos sus privilegios. Ahora veamos cuál es la realidad de todo esto. La realidad de todo esto es que, si bien la Watchtower ha pasado para el futuro la segunda nominación del esclavo, para el criterio de la Watchtower de que la primera nominación fue hecha en 1919, hace imposible o invalida el hecho de que el esclavo tiene que haber sido premiado inmediatamente. No se puede transferir eso para el futuro y pasarlo para después de la gran tribulación. Bajo ese criterio de que Jesús sí hizo su inspección y encontró en 1919 a un esclavo y lo nominó en 1919, entonces hace imposible que si eso fuera cierto, porque es un mito, esto es un mito, tampoco es verdad. Pero la Watchtower nos enseña así, que Jesús dice que vino en 1914, hizo su inspección que duró 5 años, encontró un grupo de cristianos ungidos que están dando el método correcto desde hace más de 40 años y que por ese motivo lo escogió como su esclavo, y que inmediatamente después lo nominó sobre todo sus bienes en la tierra. Es así se enseñó por 85 años, pero al momento que la Watchtower lo difiere para el futuro y después de la gran tribulación, es un grave error. A eso voy, que es un grave error, por puesto que, como ya expliqué, van juntos. Tanto la primera nominación como la segunda siempre van pegados. Y si la Watchtower afirma en sus doctrinas, estoy dando por cierto que esta doctrina fuera cierta, pues hago esta reflexión en este video, por hecho esta reflexión, dando por cierto que sí, Jesús vino en 1918 o 1914, como enseña ahora, para hacer una inspección, y que nominó a su esclavo y le hizo su primera nominación de Mateo 24:45, y que el premio va a ser todavía en el futuro de una gran nominación. No es posible eso, porque van juntos, tal como la parábola de los talentos. Se reconoce el esclavo fiel y se le premia inmediatamente. El cambio que hizo la Watchtower para el futuro, diciendo que la nominación se va a hacer para después de la nominación, no es posible, porque van juntos, ¿ya? Este video ha sido pensando, reflexionando en este mito de que Jesús vino pues en 1919 o 1914 para escoger a su esclavo, y estoy asumiendo que fue cierto. Entonces estoy asumiendo que está correcto esa doctrina, que en realidad es un mito. Todos sabemos que es un mito, no hay pruebas de ello, pero asumiendo que fuera cierto que Jesús vino en 1919 o 1914 para hacer su inspección, el premio no puede transferirse para el futuro jamás, porque es inmediato. Se reconoce el esclavo bueno y se premia. Y ya expliqué las razones por las cuales no se puede transferir para el futuro, pues porque es como ponerse primero los zapatos y después las medias, ¿no? Entonces ya lo acabo de explicar. Ahora, quiero concluir esto. Como esto es un mito, una falsedad, esta doctrina de la selección, de la inspección y la selección del esclavo, de Mateo 24:45, es una doctrina que ya he explicado en muchos videos, que es un suceso que trata todavía para el futuro, para después de la gran tribulación. Puesto que la Biblia dice en Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben qué día viene su Señor. Y después dice, sigue el 43 diciendo, si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no hubiera dejado que el ladrón robara su casa. Después entra al 44, por lo tanto manténganse listos porque a la hora que ustedes no piensan vendrá el Señor. Y después viene el 45. ¿Quién es el esclavo fiel discreto que Jesús hallará fiel cuando Él retorne por segunda vez? Entonces estamos alertas y vigilantes a la segunda venida de Jesús, porque Él va a recién escoger a su esclavo fiel discreto en el futuro, después de la gran tribulación. Entonces, la realidad de las cosas es que tanto la primera nominación como la segunda nominación está todavía para el futuro, para cuando Jesús retorne, para el cual estamos todos vigilantes y alertas, porque Jesús viene a hacer su inspección de su esclavo, quien ha sido fiel durante estos años de su ausencia, para premiarlo o castigarlo. Ese es un texto que no se cumplió en 1919. Es una mentira, es un mito. Es un texto que está, según la Biblia, para después de la gran tribulación. La selección de esclavos está para después de la gran tribulación. Léanse ustedes Mateo 24:42 en adelante. Al llegar al versículo 45 de Mateo 24 y después al 47. Empiecen con Mateo 24:42 y sigan avanzando hasta Mateo 24:47, donde le entrega todos sus bienes al esclavo escogido como fiel. Pero eso ocurre cuando Jesús vuelva por segunda vez a la nube del cielo con todo poder y gloria y que todos ángeles con Él, por lo cual estamos todos alertas y vigilantes a esa segunda venida después de la gran tribulación. O sea, la inspección, la selección del esclavo de Mateo 24:45 al 47 no fue en 1919, sino que será para todavía más adelante, después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva por segunda vez, por el cual estamos todos alertas y vigilantes a su segunda venida, que vendrá como ladrón en la noche de sorpresa, y por el cual debemos mantenernos listos, prestos, porque Jesús dirá, ¿quién es el esclavo fiel discreto?
quien ha hecho lo que yo le condené a hacer para condenar todos, para premiarlo o castigarlo. Entonces, repito, el texto 24, 45, 47 se va a cumplir recién en el futuro después de la gran tribulación. Eso es la verdad de todas las cosas. Mi reflexión en este video ha sido reflexionar cómo enseña la Watchtower la doctrina del esclavo y decreto, diciendo que esto empezó en 1914, cuando Jesús vino y hizo una inspección a la tierra de su esclavo, por medio de dirigir su atención a nosotros la tierra, y escogió al esclavo y decreto en estos ungidos de la Watchtower, que están dando el elemento correcto, desde 1879, que están dando el elemento correcto, y en 1919 los escoge como esclavo y decreto, y inmediatamente los nomina y le da sus bienes en la tierra, tal como se enseñó por 85 años, que le dio sus bienes en la tierra, porque van juntos. El reconocimiento como esclavo fiel y su premiación es inmediata, tal como la parábola de los talentos lo dice. Pero cuando Watchtower pasa eso para el futuro, rompe todo el esquema doctrinal. Se destruye solita. Mi reflexión ha sido en este sentido. Pensando en la doctrina de la Watchtower, dando por cierta, entre comillas, dándolo por cierto, que Jesús sí vino en 1919 a hacer su primera nominación. Y bajo ese parámetro, bajo esa base, yo he hecho este video para mostrar que no sería posible entonces, ergo, no puede ser posible que Jesús después de la tribulación diera sus bienes al esclavo cuando Jesús vuelva. No sería posible, porque ya Jesús vino en 1919 y el premio es inmediato. Ese video es para reflexionar sobre las doctrinas de la Watchtower con respecto a la inspección y selección del esclavo, según enseña la Watchtower. Estoy dando por cierto que sí, Jesús vino en 1919, que estaba bien, pero estoy objetando el hecho que hayan transferido para el futuro la asignación, darle la responsabilidad de todos sus bienes de Jesucristo en la tierra en 1919, y que lo hayan pasado por el futuro. Eso no es dable, porque ya lo expliqué en este video largo. Pero al fin de cuentas, estoy diciendo que todo eso es un mito, una mentira, puesto que el texto de Mateo 24:45, donde está la primera y la segunda nominación, ambas están todavía para el futuro, para después de la gran tribulación. Eso no se ha cumplido todavía en 1914, 1919, nada. Eso es una farsa, es un mito, es una mentira. El texto de Mateo 24:47 es todavía para el futuro, para después de la gran tribulación, cuando Jesús vuela en esa nube del cielo con todo poder y gloria y sus ángeles con él, y venga a hacer el juicio y sentarse en su trono. Y Jesús vendrá y dirá qué esclavo ha sido fiel y cuál ha sido el discreto para premiar o castigarlo. Eso está para el futuro. Nada es para el 1919, nada ocurrió en 1914, ni hubo una inspección. Todo es un mito. Eso quería decirles. Para aclarar, y mi video ha sido para reflexionar la enseñanza actual de la Watchtower, su nuevo cambio con respecto a Mateo 24:47, y el error que se comete al transferir para el futuro, asentando por cierto que Jesús sí vino en 1919. Estoy dando por cierto, porque ambos nominaciones no ocurrieron en 1919, ni tampoco debió mantenerse para el 1919, porque ambos son para el futuro. Ambos son para el futuro, pero estoy dando por cierto que sí vino en 1919, entonces Jesús tuvo que haberlo premiado inmediatamente en 1919. Eso estoy discutiendo, lo que la Watchtower enseña. No estoy diciendo que esté bien, eso está mal, porque ambas nominaciones, como digo, están para el futuro, para después de la gran tribulación, que me gusta que es religión falsa, ultra falsa. Así que amigos, partan de esta religión que no podrá salvarlos nunca, nunca podrá salvarlos del Armagedón. Agradezco su atención amigos, un abrazo para todos ustedes, hasta pronto.